tiene que haber la disponibilidad. ¿Qué cosa es la disponibilidad? Decir, yo quiero. Escúchame, yo quiero. Yo quiero. Yo no estoy diciendo, no puedo. Estoy diciendo, yo quiero. Y entendamos algo. Dios puede cambiar al que dice, no puedo. Pero no puede cambiar al que dice, no quiero. Nunca vas a regresar al lugar cero, al lugar donde Dios te encontró y cómo te encontró. Lo que hace Dios es que cuando te caes, vuelve y te levanta y te restaura, te renueva, te fuerza, te multiplica la fuerza. Él está contigo, no te abandona, te da promesa, cumples alguna, te enseña el camino, te impulsa para que sigas adelante, te va a decir que no te rindas, que Él seguirá contigo todos los días de tu vida. Eso es lo que hace Dios contigo cuando tú decides levantarte. Ay, Dios mío, si alguien está con gozo, diga amén. Si alguien está en victoria, di gloria a Dios. Por favor, ayúdame a bendecir a estos levitas. Gracias, muchachos. Dios les bendiga. Puedes tomar asiento ahí donde estás. Y damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno. ¿Alguien dice amén? Dios ha sido bueno. Dile al que está a tu lado, Dios ha sido bueno. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este tiempo, maravilloso tiempo, por esta activación que podemos sentir a través de la alabanza y a través de la adoración. Qué bueno cuando haya una iglesia que se alinea en la alabanza y en la adoración. Escuchen la importancia de alabar, la importancia de adorar, la importancia de bendecir el nombre que está por encima de todo nombre. Y yo creo que hay mucha gente aquí que necesita adorar a ese nombre que está por encima de todo nombre. Cuántas tribulaciones, cuántas angustias, cuántos problemas, cuántas situaciones difíciles, todas esas tienen un nombre. Póngale el nombre que usted entienda. Puede ser ansiedad, puede ser depresión, puede ser cáncer. Yo no sé cuál es el nombre con el que has tenido que lidiar en las últimas semanas o en los últimos días, pero yo quiero decirte algo, yo creo en un nombre que está por encima de todos esos nombres. Ay, escúchame, podrás venir con ansiedad, en Dios hallarás descanso. Podrás venir con depresión, en Dios hallarás gozo. Y miren, el mejor antídoto contra la tristeza es adorar. Hay gente que cuando está triste lo que hace es poner a José José. Pastor, te fuiste muy para allá a poner Aventura. Sí, Ruy La Escala. Julio Iglesias, Nelson Ned. El otro día andaba por aquí caminando y estaba sentado una persona y tenía dos cosas en la mano. Una cerveza y un speaker. Y en el speaker estaba puesto ahí, no sé de qué, Contreras, de apellido Contreras, cantante. Orlando Contreras. Se tomaba un trago de cerveza, lloraba y escuchaba a Orlando Contreras. Hay gente que necesita dejar a Contreras y escuchar más a Dios. Porque Él es el que trae gozo. Yo no estoy diciendo que andemos en negación. Nosotros no andamos en negación. No es cuestión de andar en negación. La fe no niega las cosas. La fe cambia las cosas. La fe no niega las cosas. La fe no niega de que hay un problema. Pero yo estoy seguro que la fe puede cambiar el problema. Entonces usted tiene que actuar en fe, caminar en fe. Amén. Bueno, pues estamos acá otro domingo más y damos gracias a Dios porque en el domingo cuando salí de acá salí activado, pastor. Salí activado. Y el domingo en la noche ya el Señor me soltó cuál era la palabra que tenía que traer para esta iglesia este domingo. Diga conmigo, proceso,
y propósito. Dígalo de nuevo, proceso y propósito. Así que levanta tu mano derecha ahí donde estás y di: soy buena tierra. Como, oye, pero con un gozo tremendo. Diga: soy buena tierra. Y la semilla que será plantada en mí dará frutos al 100%. Quiero bendecir a todos los que están conectados por las distintas plataformas que en esta hora se están conectando. Y también quiero bendecir a las personas que han llegado por primera vez hoy. Y les bendigo, ustedes que están ahí atrás. Desde que entraron sentí algo especial. Así que espero que la palabra que hoy va a ser soltada en este altar les hable tremendamente. Amén. Gloria a Dios. Pues proceso y propósito. ¿Cuántos han escuchado la palabra proceso y propósito? Pero ¿cuántas de las que están aquí han huido del proceso, pero no del propósito? Y dicen: yo quiero que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Yo sé que tengo un propósito en mi vida. Yo sé que estoy avanzando y que estoy dando pasos en el propósito que Dios tiene para mi vida. Pero muchas veces perdemos de vista que la calle, la avenida para tu propósito se llama proceso. Proceso es la ruta de todo hombre y de toda mujer que Dios quiere levantar. Así que si tú eres un hombre y una mujer que estás dispuesto a que Dios te levante, di amén. Amén. Gloria a Dios, pero vas a pasar por procesos. Obligatoriamente vas a tener que pasar por procesos. Pueden parecer fuertes, pueden parecer difíciles, pero del proceso usted no podrá escaparse para llegar al propósito donde Dios quiere manifestarse. El propósito de Dios se va a cumplir en tu vida, dígame amén. El propósito de Dios se va a cumplir sobre usted, sobre sus hijos, sobre los hijos de sus hijos, sobre los hijos de los hijos de sus hijos. Pero es importante entender que si obligatoriamente tienes que atravesar el proceso, usted debe prepararse para el proceso. Usted debe entender que el proceso a veces puede parecer difícil, pero es donde Dios te quiere introducir. Es donde Dios te quiere meter, pero también es donde Dios te va a acompañar. A veces le tememos al proceso y creemos que en el proceso entramos solo. Y usted no va a entrar solo en el proceso, porque es Dios quien lo mete, es Dios quien le acompaña, es Dios quien le fortalece, es Dios quien lo guía, es Dios quien lo guarda, es Dios quien le levanta en medio del proceso para prepararlo para el propósito. Abraham es el ejemplo que les quiero poner hoy en lo que requiere a proceso y algunas cosas que tenemos que hacer para llegar al propósito. ¿Ok? Fíjense que lo primero que tiene que haber, y es lo que nos introduce en el proceso, es separación. Diga conmigo, separación. Abraham salió. En Génesis capítulo 12, versículo 5, vemos que Dios le dice: hey, sal de tu casa. Separación. Sal de tu parentela, separación. Le estaba diciendo Dios a Abraham: hey, tu historia va a comenzar con una poderosa palabra: salir. Y muchos de los que estamos aquí tenemos que entender que de la misma forma va a suceder en nuestras vidas. Dios te va a decir: para introducirte en el proceso vas a tener que salir. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo a Abraham: vete de tu tierra, vete de tu parentela. Y en Génesis 12:5 declara: y salió Abraham. ¿Qué dice? Salió Abraham. No puede Dios soltar una palabra y tú quedarte en el mismo lugar. Si Dios te dice sal, usted va a tener que salir. Ay, pastor, aunque esté cómodo, Porque Dios, una de las cosas que hace es desacomodarte. A veces el peligro de nosotros está precisamente en esa comodidad en la que vivimos, en esa comodidad en la que tenemos. Todo milagro
comienza con una separación. Escúchame bien. Todo milagro comienza con una separación. Todo destino comienza con una ruptura. Hay algo que se tiene que romper. Escúchame bien, para tú llegar, para tú acercarte, para tú ir a tu destino, hay algo que tienes que romper en tu vida. Si no hay rompimiento, usted no podrá salir. ¿De qué forma? Yo entiendo que hay cosas que te abrazan que parecen muy buenas. Póngase delante ahí. Abrace a su hijo. Eso es muy cómodo. Ese es su hijo. Él se siente cómodo en los brazos de papá. Y el papá se siente muy bien abrazando a su hijo. Es su herencia. Es lo que ha salido de sus lomos. El abrazo puede parecer muy cómodo. Pero el problema es que este muchacho está creciendo. Y va a crecer más que el padre. Se va a poner más fuerte que el padre. Va a llegar más lejos que el padre. Y el padre puede decir, ay, es que yo no lo quisiera soltar porque es mi baby. Es que yo quiero sentirlo todo el tiempo. Y él va a tener que tomar una decisión en su vida. Decir, déjame quedarme en mi comodidad del abrazo de un padre. O déjame salirme de la comodidad para llegar a donde tengo que llegar. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque a veces lo que te abraza no es bueno, como aquí, pero lo sientes bueno, como aquí. Porque hay gente que está abrazada por una depresión. Hay gente que está abrazada por la ansiedad. Hay gente que está abrazada por la adicción. No es bueno, pero lo siente bueno. Y le cuesta trabajo separarse de ahí porque se siente bueno. Pero mientras esté abrazado, no está soltado. La decisión de soltar no va a ser tanto de quien abraza, sino de quien no quiere seguir abrazado ahí. Gracias. Dios le estaba diciendo a Abraham, tienes que salir. Tiene que haber un rompimiento. Tiene que haber una separación. Porque para llegar a tu destino vas a tener que romper con aquello que te tiene atado, que no te deja avanzar hacia tu destino. Todo llamado comienza con un abandono. Usted va a tener que abandonar cosas. Escúchame. Usted va a tener que decir, me duele, pero voy a tener que hacerlo. Es difícil, pero voy a tener que hacerlo. Usted va a tener que abandonar mentalidades. No puedes entrar en lo nuevo si sigues abrazando a lo viejo. No dije al viejo, dije a lo viejo. No puedes caminar en propósito si usted sigue atado a la comodidad. ¿Dónde estás? ¿Qué te tiene tan cómodo? ¿Qué te tiene ahí tan cómodo que dices, ¿por qué salir de aquí? ¿Por qué moverme de aquí? Si tengo todo lo que necesito aquí. Y eso es un peligro. Cada vez que alguien entra en una zona de comodidad prolongada, el propósito comienza a debilitarse. O usted elige estar cómodo o llegar a su propósito. Escúchame bien. ¿De quién es la elección? Diga, mía. Pastor, es que no veo todo claro. Y Dios no te va a mostrar todo claro. Pastor, es que no entiendo. Es que Dios no te va a dar todo para que lo entiendas. A veces es una palabra que te va a decir, da el paso. Y tú dices, pero no estoy viendo hacia dónde voy. A Dios no le importa. Dios no quiere mostrarte hacia dónde usted va.
Dios solamente te va a decir, te voy a acompañar, voy a seguir contigo, voy a caminar contigo, voy a defenderte, voy a pelear las guerras que tú levantes, voy a rodearte, voy a levantar una columna de humo en el desierto, voy a levantar una columna de fuego, voy a darte alimento aún en medio de la escasez. Yo no te estoy diciendo, yo no te estoy mostrando todo el lugar para donde vas, solamente te estoy hablando, sal de donde estás, sal de la comodidad. Abraham no estaba viendo todo el panorama. Abraham ni tan siquiera entendía todo. Él no tenía un GPS. Hoy podemos poner en Google el lugar para donde vamos a ir de viaje y darle así zoom y decir, mira, es aquí. Pero mira, ya veo la casa y veo que hay 3 árboles al frente y veo que en la terraza hay una piscina. Dios no es así. Dios te va a dar una palabra para que actives tu fe, para que des el paso en fe, para que digas voy a continuar. Abraham no tenía el mapa completo, pero tenía una palabra, lo más importante. Escúchame bien, lo más importante es la palabra. Y eso fue suficiente, porque la palabra que crees, escúchame bien acá, la palabra que crees determina la vida que vives. Te lo quiero volver a repetir. La palabra que crees determina la vida que vives. ¿Por qué vives como vives? Por una palabra que crees. Si usted es de los que dice, no voy a llegar, esa será la palabra que va a determinar tu destino. Y la gente vive según cree. Escúchame bien. La gente vive así. Porque hay personas que les cuesta trabajo ver a Dios como Dios, porque es una palabra que cree. Es un Dios a mi manera. Yo creo en un Dios a mi manera. Por eso a veces no le damos el lugar a Dios que le tenemos que dar. ¿Tú sabes por qué? Porque creemos que no merece ese lugar. Si cuando tú estás enfrentando un problema, la primera reacción tuya es abandonar, discúlpame, ese Dios que tú tienes es pequeño. Porque mi problema cabe en Dios. Mi enfermedad cabe en Dios. Y el punto es que cuando me meto en Dios, en Él hallo lo contrario a lo que estoy viviendo. Yo no estoy diciendo, voy a esperar estar sano para meterme en Dios. No, yo me voy a meter en Dios como estoy, pero sé que en Dios Él va a cambiarme de como estoy. Así que si entro enfermo, yo voy a salir ¿cómo? Si yo entro enfermo, voy a salir ¿cómo? Si entro en tristeza, ¿cómo voy a salir? Aleluya. La Biblia lo dice. Yo soy en Cristo, estoy en Cristo, soy nueva criatura. Miren, ¿cómo murió Cristo? No. Cristo murió como Ana Gloria. Cristo murió como Danita. Cristo murió como Yerenia. Cristo murió como Onil. Cristo murió como Juan Carlos. Para que tú vivas como Cristo. Cristo murió como tú. Para que tú vivas como Cristo. Así que ¿cómo murió Cristo? Diga, como yo. Como un pecador. Como un enfermo. Como alguien que no merecía. Alguien que no servía para nada. Cristo murió así por mí. Tomó mi lugar. Se hizo nada, se hizo enfermedad por mí. Y cambió de posición. Donde tenía que morir yo, murió Él. Y como tenía que vivir Él, vivo yo. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Entonces, ¿qué es lo que tú crees? Si tú crees en un Dios de domingo, ese Dios tuyo es pequeño. Si tú crees en un Dios
que está contigo cuando todo está bien, crees en un Dios pequeño. Si tú crees en un Dios que no habita en el conflicto y cuando tienes un conflicto te retiras, ese es el Dios en el que tú crees. Esa es la palabra que tú crees. Así que no es raro que esa palabra determina la vida que vives. Hay gente que quiere promesa, pero sin separación. No puedes. Siempre se van a dar cuenta en la Biblia que Dios decía, vayan a. Y ahí estaba la promesa. Ahí estaba el cumplimiento de la promesa. Muévanse. Ahí está el cumplimiento de la promesa. Yo sé que es difícil, ¿no? Yo sé que a veces esto nos puede confrontar, pero tiene que haber separación para obtener promesas. Hay gente que quiere pacto sin obediencia. Y hay gente que quiere bendición, pero sin salir del lugar donde están. Entonces no es raro que pasen los años y te veas en la misma condición. Porque no has decidido dar el paso. No has decidido separarte. Hoy Dios te está diciendo, sal de lo que te limita. Escúchame. Dios te está diciendo hoy, sal de lo que te limita. Sal de mentalidades pequeñas. No, a mí me va mal. Y tú sabes yo lo que hago, llamo a mi amigo que está mal para que me aconseje. Lo semejante atrae lo semejante. Porque aquí hay tanta gente joven. Cuando a mí me dicen, pastor, en su iglesia hay muchos jóvenes, y yo le digo, lo semejante atrae lo semejante. Lo semejante atrae lo semejante. Pastor, en su iglesia hay mucha gente alegre. Lo semejante atrae lo semejante. Diga amén, por favor. Amén. Que dicen que la iglesia es el reflejo de su pastor. Sal de mentalidades pequeñas. No te juntes con gente que te va a decir, ¿tú sabes qué? No te van a legalizar porque a mí no me han legalizado y llevo más años que tú. Diga, yo no recibo esa palabra. Yo no voy a recibir esa palabra porque el Dios que yo conozco es el Dios que hace la diferencia. El Dios que yo conozco es el Dios que abre puertas que nadie puede cerrar. Nadie, ni Trump la podrá cerrar. Yo soy testigo de eso. Yo lo he visto en mi propia vida. Pero cuidado con las mentalidades pequeñas que te rodean. Cuidado con la gente que escuchas. Que te dice, ¿para qué? No lo hagas, pero no vale la pena. Ey, si te están diciendo no vale la pena, es porque vale la pena. Porque Dios es un Dios grande, que hace cosas grandes. Sal de relaciones que apagan tu fe. ¿Han conocido gente así? ¿Verdad que, cómo es? Matafe. Los matafe. No son buena fe, son matafe. Son gente que te apagan la fe. Tú puedes tener una visión y ellos te van a decir, no, mi hijo, no, eso tú sabes. Sí, exacto. No, eso es difícil, mi hijo, cuidado. La gente no lo ha logrado. La gente no ha podido. La gente no lo ha alcanzado. La gente no ha salido de ahí. La gente no se ha levantado cuando se ha caído como te has caído tú. Ey, únete a gente de fe. Únete a gente que te digan, usted sí lo logrará, porque Dios eso es lo que hace. Dios al pequeño lo ve grande. No me importa que me digan que yo mido 5'4". Dios me ve grande. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No te juntes con gente que apaga tu fe. Porque Dios es experto en llamar las cosas que no son. Las cosas que no son. El primer paso del destino, entonces, ¿cuál es? Separación. Diga conmigo, separación.
Ahora, después de que Abraham se separó, ¿tú sabes lo que vino? Fracaso. Diga conmigo, fracaso. Fracaso. En Génesis capítulo 12, versículo 10, quiero que veamos una palabra clave ahí. Dice, hubo entonces hambre en la tierra. Espérate. ¿Quién fue que le dijo a Abraham, sal de tu tierra? ¿Quién fue? Dios. Están conectados, ¿verdad? ¿Están conmigo? Pero después vemos en Génesis 12:10 que dice, hubo entonces hambre en la tierra. Ay, yo pensé que eso no iba a suceder. Porque si Dios me está diciendo, sal, vete, yo te mostraré, yo estoy contigo, yo te rodeo, es que yo no voy a pasar por problemas. Diga conmigo, El problema aquí no está en que hubo hambre en la tierra, sino la palabra que viene después. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió. Grábese esa palabra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Quiere decir que después de obedecer vino hambre. Y aquí yo quiero que tú y yo aprendamos algo poderoso. Obedecer no te libera de la crisis. Cuidado, cuidado con la gente que te ve en una crisis y dice, ¿qué pecado estarás haciendo? Pecador, pecadora. Eso es lo que hacía la iglesia fariseica antes. Esa fue la religión que hizo daño. ¿Y tú sabes lo que pasaba entonces? Que si te partías un pie delante de tus propios hermanos, caminabas así. Y la gente te decía, ¿estás bien? Y tú decías, en victoria. En victoria. Y cuando entonces no veía a ese, así es así, mira. Hasta que en la esquina volvías a ver a otro. Mejor pose. Abraham, Dios le habló. Dios le dijo a Abraham, sal a la tierra que te mostraré. Pero nos dice ahí que vino hambre en la tierra y descendió a Abraham a Egipto para habitar ahí. Quiere decir que obedecer no te libra de la crisis. El mismo hombre que salió en fe, ahora descendió. ¿Y tú sabes por qué descendió? Dios no le dijo, desciende. Él dijo, voy a descender porque la cosa se ha puesto mala. Porque hay problemas, porque veo crisis, porque veo dificultad, porque veo hambre, porque veo trabajo que no hay, porque veo que el dinero se está acabando, porque veo la amenaza que se está levantando, porque veo que no podré, porque veo que no lo lograré. Y como veo lo que veo, mejor voy a descender. Escúchame bien. Abraham descendió porque tenía miedo, aunque había escuchado la voz de Dios diciendo, sal. Egipto representa el sistema humano. Egipto en el ser humano representa autosuficiencia, representa propias fuerzas, representa mi mentalidad. Y Abraham lo que hizo fue precisamente descender porque empezó a actuar en temor. Cuando tú desciendes espiritualmente, empiezas a justificar lo incorrecto. Porque vamos en ocasiones a descender espiritualmente. Y es un peligro el descender espiritualmente. Porque cuando desciendes te estás deslizando. Poco a poco te vas metiendo poquito a poquito donde no debes. Ahí. Y tú dices, no, pero no tiene nada que ver. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo busca de esa forma. Todo el mundo engaña. Todo el mundo dice una mentira. Todo el mundo busca dinero de una u otra manera. Y vas lentamente descendiendo a donde Dios no te ha dado promesa. Ni tampoco está el propósito. ¿Qué dice Hebreos? Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia, sinónimo, diligencia. Wow. Sabiduría.
entendimiento. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que... La caída espiritual casi nunca ocurre de pronto. Ocurre por deslizamiento. ¿Ha estado usted en alguna pendiente? Yo sé que aquí los muchachos no tienen esas historias para contar como nosotros. Pero cuando usted iba a correr a un monte, cogía una yagua, ¿verdad? Y usted se paraba así. Usted se iba dando cuenta que iba poco a poco, deslizándose, ¿verdad? El otro día fui a visitar a la mamá de Isabel al hospital y nos pasamos como una hora hablando, haciendo cuentos, historias. E Isabel, ahí chiquitica donde ustedes la ven, decía, a mí mis hermanos me metían en una goma de tractor y me tiraban loma abajo. ¡Fua! No es raro que ahora te operar la rodilla. Qué tiempo más lindo. Qué tiempo más lindo. A mí me metían dentro de un tanque de 55 galones vacío y me hacían en loma abajo así. Y uno iba, mira, olvídense de los que se preparan en aviación aquí para la guerra, que los meten en un simulador. Nosotros lo hacíamos. Exactamente, ¿verdad? Pero yo quiero que tú entiendas dónde te has parado, que te has deslizado poco a poco. Que tú dices, yo no entro ahí, pero entraste. Yo soy incapaz de hacer eso, pero lo hiciste. Yo nunca diría eso, pero lo dijiste. Yo nunca haría eso y terminaste haciéndolo. Porque no fue de pronto. Miren, usted no decide dejar de ir a la iglesia de pronto. Usted no decide que yo no decido que Raquel me caiga mal de pronto. Yo empecé poco a poco a mirarla. Pesada. Que te conozco desde que eres un pichón. Que te conozco desde que eres un pichón. ¿Verdad? Por eso te lo hago contigo porque te amo y tenemos la confianza. Pero, ¿me entiendes? Empieza. Mira, no me saludó. Mira, no me miró. Mira, no se me acercó. Poquito a poquito. Poquito a poquito. Lentamente. Miren, una mujer cae embarazada y ni se entera que cayó embarazada. Al mes o a los 2 meses dice, ups. Y cuando le dices a alguien, estoy embarazada, lo primero que hace la gente es mirarte la barriga. Espérate, eso no fue ¡pum! De pronto. Pero lentamente, todo es así, suave. ¿Qué cosas estás embarazándote? ¿De qué cosa te estás embarazando? Que te aleja, te va alejando del propósito, no te va acercando. ¿Qué cosas no estás tomando en serio que te puede ir poco a poco llevándote al deslizamiento peligroso? Escucha esto con atención. Porque es verdad que a veces nos hemos deslizado. A veces hemos entrado donde Dios no nos ha dicho que entremos. Pero un tropiezo no cancela tu llamado. Un tropiezo no cancela tu llamado. Quiero que lo entiendas y lo sepas. Quiero que te lo lleves. Quiero que lo guardes. Quiero que lo atesores. Porque hay gente que ha renunciado a su llamado por un tropiezo. Pero un tropiezo no cancela tu llamado. Una caída no borra la promesa de Dios sobre tu vida.
un descenso no va a anular el pacto que Dios te hizo una vez. Hay personas que salieron de donde Dios le dijo, sal, pero que luego más tarde, en vez de continuar por donde tenían que continuar, terminaron descendiendo a donde no tenían que descender. Salieron del mundo muchas veces, pero volvieron al miedo nuevamente. Salieron del pecado, pero regresaron después a la vieja mentalidad. Y yo quiero decirte algo, cuando el enemigo te está diciendo, ya fracasaste porque has descendido, porque has entrado donde no tenías que entrar, Dios te dice, yo todavía no he terminado contigo. Te voy a perseguir donde quiera que vayas. Entonces, después que Abraham desciende por miedo, desciende por temor, Abraham entiende algo poderoso. Y es que quien único puede restaurarte después de haber descendido es Dios. Génesis capítulo 13. Versículo 1 dice, ¿qué dice la primera palabra? Vamos un poco atrás, ¿qué decía la palabra que le dije? Presten atención. Descendió. ¿Y esta qué dice? ¿Qué decía aquella palabra? ¿Qué dice esta? Esto es para ti. Sube de donde estás. Sube de donde estás. Sube de donde estás. No importa que hayas descendido, sube. Sube de donde estás. El mismo que descendió, ahora se está levantando nuevamente. Yo le hablo a gente valiente aquí, para que no se fijen más en cómo ha descendido, sino que se den cuenta de quién lo levantará de ahí, de ese lugar. Estamos hablando de Abraham. El mismo que falló, ahora regresa nuevamente. Eso se llama gracia. La diferencia entre el justo y el perdido no es que uno nunca cae. La Biblia lo habla sobre los justos. ¿Cuántas veces cae el justo? ¿Cuántas veces cae el justo? Los justos se caen. La diferencia está en cómo me levanto. En que tengo la disponibilidad, tengo que tener la disponibilidad de levantarme porque tengo la oportunidad de aquel que lo puede hacer. Amén. Disponibilidad y oportunidad. Sermón. Tiene que haber la disponibilidad. ¿Qué cosa es la disponibilidad? Es decir, yo quiero. Escúchame, yo quiero. Yo quiero. Yo no estoy diciendo, no puedo. Estoy diciendo, yo quiero. Y entendamos algo. Dios puede cambiar al que dice, no puedo. Pero no puede cambiar al que dice, no quiero. Pero Dios está ahí para los dos. Lo único que hay uno que dice, yo no puedo. Y Dios te va a decir, eso es lo que yo necesito. Eso es lo que yo necesito de ti. Que tú digas, no puedo, para mostrarte que en mí sí lo podrás. Pero está el que dice, no quiero. Y el que dice, no quiero, ama su lugar de comodidad. Su zona de confort. Lo abraza. Como esa niña hermosa, Anaya, que está en los brazos de Yuli. ¿Verdad? Cuidado con lo que abrazas. Y dices, no quiero. Cuando dices no quiero es porque estás fijándote más en lo que abrazas que en tu disponibilidad y en la oportunidad que da Dios para levantarte. Hey, el Dios que yo creo es un Dios que te puede levantar de donde te has caído. Él es el Dios de nuevas oportunidades. Él es el Dios que ha prometido sobre ti. Entonces ahora vemos que la diferencia entre el justo y el perdido no es que uno nunca cae, es que el justo se levanta. El justo dice, me he caído una, me he caído dos, me he caído tres, me he caído cuatro, pero me he levantado una, me he levantado dos, me he levantado tres y me he levantado cuatro. Y si me vuelvo a caer, me voy a volver a levantar. Porque la gente no mirará a uno que ama el piso, sino que ama el cielo.
El que reconoce que ha descendido puede volver a levantarse. ¿El que qué? El que reconoce. ¿El que qué? Porque hay gente que está en el piso y tú le dices, ¿cómo tú estás? Y te dice, bien. Bien. Tienen la raya de la losa y todo aquí y te dicen, estoy bien. El que reconoce que ha descendido puede volver a levantarse. ¿Qué hizo Abraham? Volvió al altar. Es decir, volvió al lugar donde había invocado el nombre de Jehová. Escúchame, restauración no es perfección. Restauración es regresar a la presencia, así como estés. Escúchame, no importa cómo estés. Restauración es reconstruir el altar nuevamente. El hijo pródigo regresó y no estaba bien. Él estaba más mal que como se fue. Porque se fue con todo, pero regresó. ¿Cuál es el rema aquí? De casa del Padre sales lleno, pero regresas vacío. La mentalidad del hijo, ¿cuál fue? No hijo, esclavo. Ponme como uno de tus jornaleros. Ponme como el que friega el carro. Ponme como el que lava los platos. Y el padre le dijo, usted es hijo por encima de sus errores. Tú eres hijo por encima de tus errores. Eres hijo por encima de tus errores. Abraham vuelve al lugar donde había invocado el nombre de Jehová y entendió que restauración es reconstruir el altar. Si tú descendiste, quiero decirte algo, puedes subir nuevamente. Si te alejaste, puedes volver de nuevo. Y si fallaste, puedes ser restaurado por el Padre. Porque Dios no se glorifica en tu caída, Él se glorifica cuando te levantas. Porque la caída, ¿qué es lo que muestra? La caída puede mostrar la fragilidad humana, pero la manera en que alguien se levanta revela la gracia de Dios. Usted levántese por encima de opiniones. Usted levántese por encima de su propia historia. Usted levántese por encima de las tribulaciones. Usted levántese aunque se haya caído. Nunca ame la caída. Ame el proceso que lo va a llevar al propósito. Porque el proceso requiere de caídas. Y lo estamos viendo ahí en Abraham. Entonces, después que Abraham fue restaurado, diga conmigo, progresó. Dígalo fuerte, progresó. Miren lo que dice Génesis 13, versículo 3. Es decir, y volvió. Y volvió por sus jornadas desde el Negev, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Ayúdame. Del Negev, ¿hasta dónde? Hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. Es decir, él no solo regresó, sino que avanzó. Porque cuando Dios te restaura, Él no te va a dejar igual. Escúchame bien. Cuando Dios te restaura, Él no te va a dejar igual. Así que usted podrá levantarse, usted será restaurado y Dios te va a levantar, pero nunca te va a devolver al punto cero. Cuando yo le doy consejería a alguien, yo siempre le digo, escúchame, prepárate para los retrocesos, prepárate para las pequeñas recaídas, pero no te rindas en la recaída, porque la recaída habla de proceso. La recaída habla de restauración. Entonces, ¿cuál es el problema? Que mucha gente ve la recaída como empezar al mismo lugar de donde salió. Y yo le tengo que decir, nunca vas a regresar al lugar cero, al lugar donde Dios te encontró y cómo te encontró. Lo que hace Dios es que cuando te caes,
vuelve y te levanta y te restaura, te renueva, te fuerza, te multiplica la fuerza. Él está contigo, no te abandona, te da promesa, cumples alguna, te enseña el camino, te impulsa para que sigas adelante, te va a decir que no te rindas, que Él seguirá contigo todos los días de tu vida. Eso es lo que hace Dios contigo cuando tú decides levantarte. Nunca te va a dejar ahí en el punto cero. Ahora Abraham no solo sale, no solo sube, sino que ahora camina con mayor madurez. El fracaso no fue el final. Diga conmigo, fue el proceso. Dios no solo quiere que salgas. Dios no solo quiere que subas. Dios quiere que progreses. Escúchame bien, cristiano que me estás escuchando, por favor. Dios quiere que progreses. Oye, ¿qué cosa es progreso? No piense solamente en lo material, que no está mal. Pero progreso es que usted sea una persona cambiada, diferente. Que la gente vea y no entienda cómo es que en medio de la tribulación que puedes estar viviendo, tienes gozo. Que cómo es que en medio de la situación que estás enfrentando, tienes fuerza. ¿Cómo es posible? Porque tú vas de victoria en victoria. Tú vas de gloria en gloria. Tú vas de fe en fe. Así que Dios lo que hace contigo es precisamente llevarte al progreso espiritual para que empieces a crecer, para que empieces a avanzar, para que continúes, para que progreses en tu carácter. Por eso es el proceso. Miren, ustedes saben cuál es la mentalidad judía frente a una crítica o frente a un problema. Yo estoy trabajando en eso, porque lo aprendí hace poco. Vamos a suponer que Isabel habló mal de ti, Elizabeth. Dijo no sé cuántas cosas, no sé cuántas barbaridades. ¿Tú sabes lo que hace la gente normalmente? Se ofende. Y dice, mira todo lo que dijo de mí. Y es mentira. La mentalidad judía no piensa así. La mentalidad judía dice, casi todo lo que dijo es falso. Pero hay algo que sí es verdad. En eso me voy a enfocar. Para cambiar lo que tengo que cambiar. Nosotros no. Si el 90% de lo que dijo es falso, pues usted no tiene razón. Elizabeth es una buena muchacha. La pobrecita. Hablaste mal de ella. Si fue un 5, fue un 10% donde no se equivocó, ¿qué vas a hacer tú con ese 10% que no se equivocó? Y eso te lleva entonces a cambiar lo que tienes que cambiar. ¿Se dan cuenta? Por eso, cuando vienen los procesos a nuestras vidas, no te preguntes por qué. Pregúntate, ¿para qué? ¿Qué es lo que Dios me quiere mostrar en medio de este proceso? ¿Qué es lo que es importante que yo cambie en medio de este proceso? Porque Dios te quiere precisamente que tú progreses en carácter, que progreses en visión, que lo que no veías antes, que te hizo deslizarte, ahora lo veas para que no vuelvas a deslizarte. Porque progresar tiene que ver también con autoridad. Entonces, el fracaso tiene una capacidad única. Y yo quiero que aquí escuches bien. El fracaso tiene una capacidad única. Escúchame bien. Separa a los que se rinden de los que se levantan. Los que se rinden fracasan. ¿Sí o no? Los que se rinden fracasan. Por supuesto que sí. Los que se levantan fracasan. Sí, por supuesto.
La única diferencia es que uno dice, me voy a volver a levantar, y el otro dice, done. No voy a continuar. Hasta aquí llegué. No voy a seguir. Ya esto es, ¿tú sabes qué? Fue demasiado. Diga conmigo. Y si no es así, lo voy a profetizar. Diga conmigo, yo soy de los que fracasan, pero que se levantan. Y dése un aplauso a usted mismo ahí. Nunca sea de los que fracasan y se rinden. Así que muchos de los que están aquí pueden estar en estos 4 pasos que he mencionado. Hay algunos que Dios les está diciendo, sal, sal. Y que se dispusieron a salir. Que están dando pasos después de escuchar la voz de Dios que le dijo que saliera. Pero hay otros que puede que después que salieron estén descendiendo a donde no tienen que descender. Están aquellos que ya descendieron, pero que dijeron, ¿tú sabes qué? Voy a subir nuevamente. No me voy a quedar donde estoy. No me voy a quedar como estoy. Voy a volverme a levantar. Voy a volver a continuar. No me voy a rendir. Voy a ir hacia el cumplimiento del propósito. Y están otros que ya están listos para avanzar. La historia de Abraham no terminó en Egipto. Escúchame bien. Termina en la promesa. Porque Abraham sí llegó a la promesa. Abraham sí llegó al propósito. Así que en este día, y ponte en pie ahí donde estás. Yo quiero que pienses por un momento si hoy aquí en este lugar tú puedes reconocer que has descendido. Escúchame bien, por favor. Si has descendido, esto no te hace una mala persona. No va a hacer que Dios se rinda contigo, ni va a hacer que el propósito se cancele. Si tú descendiste es porque estás en el proceso donde Dios quiere tenerte. Entonces, si hoy tú reconoces que eres de eso, que has descendido, levanta tu mano ahí donde estás. Gracias por ser valiente. Gracias por ser valiente. Gracias por ser valiente. Si eres de ese grupo que por una razón u otra ha dejado el altar, dejó de congregarse, dejó de buscar de Dios, dejó de tener un altar en su casa, dejó hasta cierto modo su relación con Dios. Si eres parte de ese grupo, levanta tu mano ahí donde estás. Gracias. Miren, los que levantaron la mano puede que en algún momento se hayan sentido alejados del propósito. Pero leímos que Abraham subió. Hoy, no mañana, hoy es tu día de subir nuevamente. Hoy es tu día de decir, voy a subir, voy a levantarme, voy a regresar y voy a restaurar el altar. Escúchame bien, por favor. Hoy voy a levantarme de donde estoy. Los que levantaron la mano, digan, hoy voy a levantarme de donde estoy. Diga, voy a regresar y voy a restaurar el altar nuevamente. Porque el Dios, escúchame bien, el Dios que te llamó en Génesis 12 es el mismo que te levanta en Génesis 13. Separación, fracaso, restauración y progreso. 4 pasos, un destino, una promesa
Escúchame, y Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. Así que si tú fuiste de esos que levantaste la mano, yo te voy a pedir rápido que vengas acá al altar. Quiero orar por ti, no quiero que te vayas hasta acá sin esa oración. Pastor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Te adoramos, Señor, te adoramos, te bendecimos. A ti sea toda la gloria, Señor. Padre, delante de tu presencia estamos en esta hora. Reconocemos, Padre, que tú eres el Dios de los nuevos comienzos. El que levanta, Señor, a aquel que se ha caído, Padre.
el que restaura destinos que parecían perdidos. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, hoy rompemos toda palabra de derrota en esta hora, toda mentira del enemigo, Señor. Señor, todo pensamiento que dijo que no pudiste, que no lo lograrás, que ya es tarde para ti, declaramos que esas voces quedan anuladas en esta hora por la verdad de tu palabra. Señor, sabemos, como dice tu palabra, que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Por eso hoy declaramos que el propósito que tú hablaste, Señor, sobre las vidas que están aquí no está cancelado, no está muerto, no está perdido. Padre, en esta hora rompemos con toda frustración acumulada, Señor, con toda culpa por errores del pasado, con todo espíritu de desánimo, con toda etiqueta que alguien puso diciendo que tú no servías, que tú no podías, que tú fallaste. En el nombre de Jesús, cortamos toda atadura emocional, toda atadura mental, toda atadura espiritual que intentó detener el destino de Dios en sus vidas. Señor, hoy declaramos que el fracaso no fue el final, sino que fue parte del proceso. Así como tú levantaste a Pedro después de negarte, así como tú restauraste a David después de caer, así como tú llamaste a Moisés después de huir, yo declaro en esta hora que tú levantas destinos otra vez. Tú levantas destinos otra vez. En medio de esta congregación, tú levantas destinos otra vez. En medio de esta gente, tú levantas destinos otra vez. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Sé que vayas. Que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Bienvenidos a Morada de Justicia Ministres, donde te ofrecemos servicios toda la semana. Tenemos servicio de familia GPS, los martes de consejería a las 8 de la noche vía Zoom, un espacio para la restauración matrimonial y familiar. Miércoles de crecimiento, con ayuno y 3 ventanas de oración a las 9 de la mañana, 2 de la tarde y 7 de la noche. Servicio de estudio bíblico los miércoles a las 8 de la noche. También tenemos servicio para jóvenes los viernes a las 8 de la noche. Y eso no es todo. Tenemos un tiempo para meditar y reflexionar en la palabra de lunes a viernes, nuestro cafecito con Dios. Te esperamos con los brazos abiertos.